Vamos a hablar ahora entonces de lo que sería la valoración o la aproximación del paciente que ya le diagnosticamos hipertensión. ¿Qué estudios hay que hacerle? ¿Qué hay que buscarle? Etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la valoración inicial, digamos que lo que busca es estos tres pilares de manejo: determinar si es posible o no que haya hipertensión arterial secundaria, determinar si la hipertensión ya ha generado repercusión sobre algún órgano del paciente y determinar cuál es el riesgo cardiovascular del paciente, ya que como vamos a ver ahorita y ahorita que analicemos lo que es el sprint, vamos a ver que realmente esto es lo que importa para determinar quiénes deben tener una cifra tensional o un control tensional más estricto. En cuanto a los factores de riesgo en general que podemos hablar del paciente hipertenso que podría favorecerle tener ese riesgo cardiovascular, podemos hablar de que sea hombre, la raza negra, la edad mayor a 55 años en hombres y 65 años en mujeres, tabaquismo, alcoholismo, un colesterol total mayor a 190, LDL mayor a 115. Voy a hacer, digamos, una acotación aquí importante en cuanto a lo que sería el alcohol. Si ustedes ven, ustedes no van a encontrar ninguna guía en términos de riesgo cardiovascular que les diga que un paciente debe suspender el alcohol. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con el alcohol? Así como hayamos mencionado o habíamos hablado de la curva J en la presión arterial, se ha visto que el alcohol también tiene una curva J en cuanto al riesgo cardiovascular y el riesgo de hipertensión. Es decir, hay un punto óptimo que no es no tomar nada, hay un punto malo que es encima de ese punto óptimo, hay un punto que también empieza a ser malo por debajo de ese punto óptimo. ¿Cuál es ese punto óptimo? ¿Qué es lo que se ha visto? Aproximadamente 10-15 gramos de alcohol en mujeres diarios y aproximadamente 20-30 gramos de alcohol diarios en hombres. Es decir, más o menos esto equivale a un trago en mujer, dos tragos en hombre, una copa de vino, dos copas de vino o algo por el estilo. Esto no quiere decir que a todos los pacientes hipertensos se le va a decir no, vea, el alcohol en un momento es protector, porque digamos que los pacientes lo toman mal, suelen irse hacia el otro extremo, o hay algunos que piensan que esos 30 gramos se pueden ahorrar y tomárselos todos el fin de semana, y pues evidentemente eso no es así, eso lo que va a hacer es aumentar la hipertensión. Vamos a ver ahorita que las principales causas de hipertensión arterial secundaria es la medicamentosa y entre esas está la alcohólica. HDL menor a 40 en hombres, menor a 46 en mujeres, triglicéridos mayor a 150, prediabetes, obesidad, y aquí también no solo el paciente obeso sino el paciente con mala alimentación, el paciente que tome mucha sal, el paciente que coma mucha sal, perdón, el paciente que no tenga una dieta balanceada, etcétera, también va a tener mayor riesgo cardiovascular. La circunferencia abdominal, que se define como tal en alto riesgo en hombres en 102 centímetros y en riesgo intermedio en 94, y en mujeres alto riesgo 88 centímetros y bajo riesgo 80 centímetros. Historia familiar significativa, que es un paciente que tenga un antecedente familiar, un papá o una mamá que haya tenido una enfermedad cardiovascular importante antes de los 55 años en el caso del familiar hombre y antes de los 65 años en el caso de un familiar mujer, y pues claramente debe ser de primer grado. Y por último, los medicamentos, anticonceptivos orales, alcohol, etcétera, antiinflamatorios no esteroideos, todo eso va a tener que ver con el riesgo cardiovascular y riesgo en sí de tener hipertensión. Cuando hablamos del examen físico que hay que realizarle al paciente, digamos que el examen físico va a ir orientado a eso mismo que habíamos mencionado anteriormente: determinar si es posible que haya o no una hipertensión arterial de etiología secundaria y determinar si hay o no un daño de órgano diana. Entonces, en general, en la distribución vamos a ver si tiene alguna facies específica, cómo está la distribución de la grasa corporal, etcétera. Vamos a realizarle a todos un fondo de ojo, vamos a ver el cuello cómo está, palpar la tiroides, a ver si puede haber alguna alteración tiroidea sugestiva. A nivel del corazón y de los pulmones, pues vamos a hacer una adecuada auscultación, determinar si con esto, si hay o no un daño de órgano diana, si ya hay, digamos, una falla cardíaca instaurada, cosas por el estilo. En el abdomen, sobre todo, buscar a nivel de los riñones si hay alguna alteración, ver si hay soplos, sea soplos aórticos o soplos abdominales lateralizados sugestivos de estenosis de la arteria renal. En las extremidades, digamos, más que todo orientado a determinar si hay o no enfermedad arterial periférica, entonces ver si están hipoperfundidas, isquémicas, si hay buenos pulsos distales, etcétera, etcétera. Y a nivel neurológico, pues valorar si hay o no un compromiso de órgano diana a nivel cerebral en el paciente hipertenso. Así, digamos que una vez diagnosticamos el paciente hipertenso y con esto que acabamos de mencionar, aparte de la buena historia clínica y el examen físico, los paraclínicos que vamos a tener orientados por lo menos de rutina para todos los pacientes, orientados a esos tres objetivos iniciales que hablamos
de la valoración inicial pues van a ser estos. Tenemos unos enfocados en comorbilidades, otros en órgano diana, otros en búsqueda de secundarismo y otros enfocados en determinar el riesgo cardiovascular. En cuanto a comorbilidades, se busca un cuadro hemático, un panel hepatobiliar, el ácido úrico. Se ha visto que el ácido úrico tiene un papel importante en términos de pronóstico en los pacientes hipertensos, y glicemia. En cuanto a órgano diana, podemos hablar de fondo de ojo, electrocardiograma, el eco TT, que anteriormente se recomendaba de rutina para todos, pero cada vez hay más evidencia de que no es necesario hacer un eco TT de rutina a todos los pacientes hipertensos, la función renal, el uroanálisis. En cuanto a búsqueda de secundarismo, los electrolitos, sobre todo pensando en el hiperaldosteronismo, el índice tarsal braquial y la TSH. El índice tarsal braquial, perdón, no sé por qué está acá, debería ir acá en el órgano diana, porque esto es en búsqueda de presión arterial, enfermedad arterial periférica. Y en cuanto a riesgo cardiovascular, el perfil lipídico. Hay algo importante, y es que cada vez más, sobre todo en ese término de riesgo cardiovascular, digamos que la microalbuminuria no solo se utiliza como marcador de daño renal y de nefropatía hipertensiva, sino que también se ha visto que la microalbuminuria aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes. Es decir, el riesgo cardiovascular aumenta una vez instaura la microalbuminuria versus si no la instaura. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Como mencionábamos entonces, el paciente, la búsqueda del daño de órgano diana, digamos que va a ser un pilar en la valoración inicial. Para eso lo que hay que saber es entonces cuáles son los órganos diana de la hipertensión. Tenemos 5: el corazón, la vasculatura, el cerebro, el riñón y el fondo de ojo. Vamos a ver entonces en cada uno de ellos qué cosas se hacen de forma de tamizaje y qué cosas se hacen en forma de confirmación diagnóstica. Cuando hablamos de corazón, la hipertensión en sí tiene un gran impacto sobre el corazón, tanto así que tiene el propio nombre de su afección, que es la cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva en general, digamos que se puede dividir en dos fases, por así decirlo. La cardiopatía hipertensiva en sus fases iniciales, por el aumento de la resistencia vascular periférica y por ende el aumento de la poscarga, genera que haya una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo buscando vencer esa poscarga. Cuando finalmente la hipertrofia es tanta y la alteración a nivel cardíaco es tanto, el ventrículo izquierdo básicamente, en términos coloquiales, dice que no puede más y lo que hace es dilatarse y ponerse perezoso. Y entra en la fase de cardiopatía dilatada hipertensiva, que ya digamos cursaría con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, mientras que usualmente la cardiopatía hipertensiva hipertrófica generaría una falla cardíaca o por lo menos una disfunción ventricular con fracción de eyección conservada. Para tamizaje de esto, digamos que lo que se recomienda es hacer un electrocardiograma a todos los pacientes que tengan diagnóstico de hipertensión, y lo que se va a buscar en en el electrocardiograma son los criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda, que harían, digamos, el reflejo de la hipertrofia que está ocurriendo secundaria a ese aumento en la poscarga. La hipertrofia ventricular izquierda, digamos que hay varias formas de buscarlo. El más común y conocido de todos es el Sokolov-Lyon, que es sumar la S del B1 y la R del B5, y si eso da más de 35 milímetros se considera que cumple criterios para sospecha de hipertrofia ventricular izquierda, lo cual se debe confirmar con un estudio imagenológico que es el ECO-TT. Están otros que es el de Cornell y demás, pero pues digamos que recomendación, el Sokolov-Lyon es más fácil y se aprende de forma, digamos, más sencilla. El ECO-TT entonces digamos que nos va a servir para confirmar esa hipertrofia ventricular izquierda, determinar si hay o no componente de falla cardíaca en tal caso que hayan síntomas sugestivos. Esto es lo que mencionábamos de las alteraciones que van ocurriendo en el paciente, donde inicialmente se va generando la hipertrofia hasta que finalmente se dilata y genera la fracción de eyección reducida y la cardiopatía dilatada. Cuando hablamos de vasculatura, que sería el segundo órgano diana, en la vasculatura tenemos la enfermedad arterial periférica, y esa enfermedad arterial periférica, más que todo en el paciente hipertenso, genera repercusión, o por lo menos se busca en dos sitios principales: primero, miembros inferiores, y segundo, carótidas. Entonces digamos que en cuanto a la enfermedad arterial periférica con los miembros inferiores, lo que se busca es el índice tarsal braquial. El índice tarsal braquial, como su nombre lo dice, es coger y dividir la presión arterial sistólica del tarso, es decir, de la pierna, y compararlo con la presión arterial sistólica del brazo, que sería la braquial. La relación normal debería ser de 1 o más, es decir, lo normal es que uno tenga, digamos, la presión arterial más elevada a nivel de miembros inferiores.
Cuando eso no ocurre porque hay una oclusión y por ende la sangre no está pasando bien y no genera la presión que debería a nivel de los miembros inferiores, la relación empieza a cambiar, empieza a ser mayor la presión del brazo y por ende el índice también cae de 1. Y así podemos decir que un índice tarsal braquial es patológico e indica búsqueda activa de enfermedad arterial periférica cuando es menor de 0.9. Hay algunas personas que dicen que uno podría clasificar la enfermedad arterial o la severidad de la enfermedad arterial periférica según el índice 0.9 a 0.8 leve, 0.8 a 0.5 moderado, menor a 0.5 severo, pero la evidencia detrás de esto realmente es escasa y es muy poco útil en términos de la clínica. Digamos que lo que se busca es hacer el Doppler de miembros inferiores cuando se tenga la sospecha o se tenga el índice tarsal braquial en rangos, digamos, patológicos. Se puede hacer el Doppler carotidio, digamos que la forma de tamizaje de la enfermedad arterial periférica carotidia sería determinar si hay o no soplos en las carótidas y si las hay se solicita el Doppler. En cuanto al cerebro, digamos que podemos dividir la afección cerebral por la hipertensión arterial en aguda y en crónica. En cuanto a la alteración aguda, básicamente va a ser el ACV hemorrágico o isquémico. Recuerden que en ambos la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo que hay para generar tanto ACV isquémico como ACV hemorrágico. Y en cuanto a la afección crónica, digamos que va a ser más que todo la demencia vascular y pues el paciente va a generar un deterioro progresivo de su estado neurológico. Para esto, digamos que en cuanto al ACV, pues tamizaje no hay, es si el paciente hace o no hace el ACV. Y para el deterioro cognitivo, ahí la guía europea es la única que tiene un apartado respecto a esto y que dice que uno quizá podría hacerle un mini mental cada año en las consultas a los pacientes y a valorar si hay o no ya compromiso de las funciones mentales en este paciente. El siguiente órgano diana que tenemos es el ojo. En cuanto al ojo, pues lo que se va a generar es la retinopatía hipertensiva. Este sería, digamos, una retina normal que uno debería ver en un paciente. Lo que quiero que se enfoquen básicamente es que uno puede ver que usualmente no hay cruces entre las venas y las arterias, que adicionalmente las arteriolas tienen unas paredes gruesas y en general los vasos sanguíneos tienen unas paredes, digamos, como dilatadas. Dato curioso, el ojo es el único sitio del cuerpo en donde se pueden ver arteriolas. La retinopatía hipertensiva se va a poder dividir en grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 va a ser el estrechamiento arteriolar, es decir, ya no vamos a ver tan grandes esos vasos. El grado 2, como les dije, lo normal es que no se crucen. Cuando hay cruces arteriovenosos, hablaríamos de hipertensión, de retinopatía hipertensiva grado 2. En el grado 3 es un compromiso ya más severo y ya no se debe a la hipoperfusión, sino que después hay una hiperperfusión que lleva a exudados algodonosos, microneurismas y microhemorragias. Y por último, el grado 4 sería el paciente con papiledema. Este sería el ejemplo del grado 1 con el estrechamiento arteriolar. Este sería el ejemplo del grado 2. Aquí la línea blanca nos marca el cruce arteriovenoso que no es normal en este paciente. Este sería un ejemplo del grado 3 con el microaneurisma, la microhemorragia y los exudados algodonosos. Y este sería el ejemplo del grado 4 cuando ya tenemos un papiledema, es decir, un edema como tal en la papila que no nos permite ver una adecuada o no nos permite una adecuada visualización del fondo del ojo como tal. En cuanto al riñón, la forma, digamos, de tamizar la parte del riñón es la proteinuria, determinar si el paciente tiene o no tiene proteinuria en un parcial de análisis. Si hay una alteración anatómica o se sospecha una alteración anatómica, se puede hacer pues un estudio imagenológico. Y digamos que algo importante mencionar en la proteinuria es recordar que por lo menos según la CADIGO, ya no se habla de micro y de macroalbuminuria, sino que se habla de si el paciente tiene digamos, las proteínas normal a levemente elevadas, una proteinuria moderada y una proteinuria severa. Y para eso, digamos que se suele utilizar es esta relación, que es la tasa de excreción de la albúmina, que es menor a 30, entre 30 y 300, y mayor a 300, o el ACR, que es, digamos, el radio o la relación albúmina-creatinina, que más o menos maneja los mismos rangos de 30 a 300 y mayor de 300. Este es como el resumen que tiene la guía europea sobre las recomendaciones que hay en la búsqueda de daño orgánico, que me gusta bastante porque la guía de la Baja y la guía colombiana no hacen mucho énfasis en esto. Digamos que se van más a la parte que vamos a hablar ahorita, que es el riesgo cardiovascular, y dejan un poco de lado la búsqueda del daño de órgano blanco, que es importante porque es lo que más buscamos prevenir en el paciente hipertenso con su manejo antihipertensivo. En cuanto al riesgo cardiovascular, digamos que hay distintos o diversos scores o escalas a partir de las cuales podríamos determinar el riesgo cardiovascular de los pacientes, y esto va a variar conforme a cuál sea la guía
que nos estemos basando. La AJA dice que deberíamos utilizar el Framingham. La guía europea dice que deberíamos utilizar el score de ellos, que se llama así, score, o podríamos utilizar otro que es el Interhart. Y la guía colombiana tiene algo bastante importante y dice, la que no se debe utilizar es el Framingham. Porque muchos, digamos que, o pues en general se dice que el Framingham se podría utilizar en población colombiana con un factor de corrección de 0.75. Si mal no estoy, perdón si la estoy embarrando en el factor de corrección, pero la guía colombiana o por lo menos el consenso de hipertensión arterial de que hay aquí de Colombia, dice que realmente el Framingham no tiene evidencia de que se pueda aplicar en población colombiana y que acá lo que deberíamos utilizar es el Interhart. Sea cual sea el que utilicemos, el punto es determinar si mi paciente tiene o no un riesgo cardiovascular a 10 años mayor al 10%. Sea cual sea que utilicemos. ¿Listo? Este es el ejemplo del Framingham. Aquí tenemos el ejemplo del pues el score como tal, ya vuelvo ahí, es este. Pero si ustedes ven el score le habla a uno de daño de órgano diana asintomático y le habla de enfermedad cardiovascular establecida. Entonces el daño de órgano diana asintomático es cuando uno tiene una presión de pulso mayor a 60 en los ancianos, cuando tiene diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, cuando tiene alteración o enfermedad arterial periférica y así sucesivamente con todo lo que habíamos mencionado. Y la enfermedad cardiovascular establecida va a ser una ACV, enfermedad coronaria, falla cardíaca, enfermedad renal y retinopatía grado 4, es decir, con papiledema. Y así podemos clasificar al paciente en esta tablita, conforme a cuál es su presión arterial y conforme a cuáles son los factores de riesgo que tiene, y de acuerdo a eso determinar si está en bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto, y conforme a eso determinar quiénes se manejan farmacológicamente, quiénes no, y así sucesivamente. Este es el ejemplo del Interhart. El Interhart es un score con esas variables que tenemos ahí, que lo que hace es clasificar a los pacientes en estos tres grupos de riesgo.